Ya. ¿Hermano Salvador está tratando de decir algo o no? No, porque no lo escuchamos. No, ya. Bueno, como decía mi esposa, el hermano Antonio de la iglesia de Maestranza, él había hecho unas preguntas de por qué Jesús había nacido eh, de, o De sea, una mujer de virgen. una mujer Esa fue virgen, la claro. primera pregunta que él nos hizo, porque tenía que ser virgen la madre de Jesús. Mm. Bueno, a respuesta de eso, él dio sus pensamientos, su respuesta, y yo creo que son muchas las respuestas que tenemos de esa pregunta, de por qué tenía que ser Virgen María, y una de las respuestas es porque estaba escrito en profecía. ¿Ya? En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, podemos encontrar que la profecía que entregó Isaías al rey, él hablaba de que vendría el Salvador, que llevaría por nombre Manuel y que sería concebido por una mujer virgen. Aparte, viéndolo humanamente, eh, a Jesús hay aún, bueno, su pueblo todavía y gran parte de la cultura de ese sector del mundo aún le esperan que venga el Mesías, o sea, incluso con todas las señales que él pudo mostrar en tierra y estas se puedan haber transmitido de generación en generación, aún no creen que Jesús no era el profeta enviado por Dios, sino que ellos todavía lo esperan. Eh, Viéndolo así, si hubiese nacido de un hombre y una mujer, obviamente hubiese hecho también dudar mucho más a las personas de que realmente hubiese sido el Hijo de Dios, porque hubiesen pensado que era un hombre más como cualquier otro, ¿ya? Entonces tenía que también ocurrir un hecho un poco más Diferente. diferente, un milagro, se me fue la palabra, un hecho sobrenatural, en este caso, de que pudiera corroborar de que él había nacido de forma diferente, o sea, de una forma natural en cuanto a gestación podemos hablar, pero en cuanto a fecundación era totalmente diferente al resto. Así que igual nuestro hermano Daniel está levantando la mano. No le Sí, escucho. Ahora sí, 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 ahora sí. Lo que pasa es que eso también simbolizaba la pureza de con la todas que iban a maneras. nacer Jesús, porque él tenía sus dos naturalezas. Tenía su naturaleza, cierto, espiritual, como hijo de Dios también, y su naturaleza como hijo de hombre, Claro, en la parte de carnalidad. claro. Amén, amén. Él siendo Dios se hizo hombre. Claro, y ahí cumple, como bien dice nuestro hermano Daniel, cumple esas dos ramas, por decirlo de algún modo. Y por último, para complementar un poco la respuesta, cuando el ángel la avisa a María, dice, ella le pregunta al ángel, ¿y cómo será esto si yo no he conocido hombre? Y le dice que se posaría la sombra del Espíritu Santo, ¿ya? Y esto nos quiere decir que era la creación misma de Dios. Que estaba ahí en el vientre de María. Es la creación directa de Dios porque si lo comparamos con otra parte de la Biblia, en el inicio el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se paseaba, ¿cierto?, por este lugar desordenado, oscuro, todo, y decía que se forme la luz, que se separen las tinieblas de la luz, por ejemplo, y de esa forma, con el Espíritu Santo paseándose, se creó, tenemos la creación, ¿cierto? Entonces, ahora cuando el Espíritu Santo la sombra del Espíritu Santo se posa sobre María, nos quiere decir que está formando algo nuevo, algo distinto, algo grande, que era Jesús. ¿Ya? Ya. Y la segunda, para hacerlo cortita, la segunda respuesta, que esa pregunta fue por qué Jesús tuvo que ayunar 40 días y 40 noches. Bueno, la, la numerología dentro de la Biblia siempre tiene un significado. Y en este caso, el significado del número 40 significa transición. Y se puede ver en diferentes partes de la Biblia, por ejemplo, en el diluvio, fue una transición de una humanidad malvada, una humanidad mala, a una nueva humanidad son las 8 personas que quedaron vivas después del diluvio, ¿cierto? También lo podemos ver. 40 años. ¿Ah? No, no. Sí. En,
en la vida de Isaac, Esaú y Jacob, ellos se casaron a los 40 años. Bueno, Jacob tuvo sus 2 mujeres a los 40 años, Isaac y Esaú se casaron a los 40 años, pasaron de ser una vida como joven a una vida madura después del matrimonio, ¿ya? Y la Biblia ahí nombra 40 años, ¿ya? A los 40 años, por ejemplo, de Moisés, Moisés hasta los 40 años estuvo en la casa del faraón, ¿cierto? Vivió, después mató a ese egipcio y se fue a pastorear lejos, ¿cierto?, de Egipto, y estuvo 40 años allá. Y después volvió a los 80 años a Egipto a liberar al pueblo. También vemos la transición de todo eso, del pueblo, la liberación del pueblo de Israel, ¿cierto? Moisés mismo también estuvo 40 horas orando en el monte Sinaí y Dios a él le entregó las tablas. También podemos ver un cambio en el pueblo de Israel después de esos 40 días en el monte Sinaí. Ya, también cuando recorrieron 40 años el desierto, los israelitas también es un tiempo de transición donde pasan a ser, llegan a la tierra prometida, ¿cierto? Después de 40 años. Y también Goliat, 40 días gritó le daba grito a los hijos de Dios en Israel, ¿ya? Y también hubo ahí un cambio importante, transición. Entonces eso significa los 40 años, o el número 40 en específico en la Biblia, transición, y se puede encontrar en varias partes de la Biblia. Entonces para nosotros la humanidad más importante, la transición era de vida, o sea, de muerte a vida, estábamos muertos, y con el sacrificio de Jesucristo pasamos a tener vida. ¿Alguien tiene algún otro complemento de esta pregunta? ¿Algún dato que sepa o algo? Nosotros no tenemos la última palabra, sino que acá hay hermanos que igual saben mucho. ¿No? Yo quiero dar el último dato que me Ya. encantó, que el feto a los 40 días, que Mm, sea, el embrión a los 40 días se transforma en feto y a las 40 semanas nace. Entonces, qué importante para Dios el número 40 de transición. sí, sí, buena. Buena. Buen dato, buen Bien, dato. bien. Ya. Bueno, vamos a comenzar entonces esta clase que es de nuestro segundo libro, que es homilética, ¿ya? ¿Alguien de ustedes, para hacer un poco más dinámico esto, puede hacer una definición de lo que es la homilética? Y también así vemos si estudiaron un poco. ¿Qué es la homilética? Mi hermano Daniel, estoy seguro que quiere responder. Bueno, la verdad que estuve leyendo el libro y estuve escribiéndole a la hermana también por algunas referencias que me fueron causando dudas. La verdad que es un tema hermoso, es un tema que es bastante profundo, ¿ya? Y es como la ciencia del sermón, de cómo preparar un buen mensaje. Muchas veces podemos escuchar o nosotros mismos nos podemos ir dando vueltas en lo mismo y al final no decimos nada. Entonces, estas pautas que van dándose acá en el libro, por lo menos a mí me han ayudado bastante. Y la verdad que me faltaron 17 páginas por terminar de leer, porque fui leyendo por referencia a todo. Así que básicamente para mí es eso, una ciencia de cómo poder elaborar bien un mensaje, cómo poder llegar bien al oyente, que en el fondo eso es lo que nosotros necesitamos. Sí, sí. Muchas gracias, hermano Daniel. Hay que pensar también, y antes de seguir avanzando, hay hermanos antiguos y que todavía sigue ocurriendo quizás en muchas iglesias que a lo mejor no tienen grandes estudios y ni siquiera saben leer, y hemos aprendido un montón de la Biblia también porque ellos se han dejado usar por el Espíritu Santo también. Esto, queremos hacer entender esto también, de que estudiar y saber cómo armar un buen sermón, y es lo que habla la homilética, de que eh, el arte de poder armar un sermón. Hay hermanos que no teniendo grandes estudios, ni siquiera a lo mejor conocen la palabra homilética, pudieron hacer de un mensaje, dejarse usar por el Espíritu Santo y poder
que hablara a la congregación, y en lo personal yo sé que muchos hemos escuchado algún mensaje de algún hermano que nunca tuvo un estudio, pero sí se dejó usar por Dios. Antes de seguir, vamos a orar también, para empezar, para que Dios esté presente, su Espíritu Santo esté presente en esta clase, y también orar por nuestra hermana Jessica La Ligua, de La Ligua, el que hermano Kevin, el hermano Kevin también de nuestra Viña del pastora Mar, y nuestra Marisol. pastora Marisol, que también estaban delicados de salud y se justificaron de su ausencia. Y acá también hay una hermana delicada de salud, creo que es mi hermana Valesca, ¿cierto? ¿Qué nos dijo? Eh, Me parece que sí, que estaba en camita. Pero Eh, orar por todos los hermanos que están Amén. Y enfermitos. los que no se pudieron conectar. Así que, hermano Luis, ¿nos puede guiar en esta oración? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted? Hermano Luis Herrera. Luis Herrera. Amén. En esta hora, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Venga a nosotros su reino y hágase su voluntad así en la tierra como en el cielo. Amén. Amén. Nuestro pan de cada día danos hoy, Señor, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos que nos ofenden. Amén. No los dejes caer en la tentación, más líbranos de todo mal, Señor, Amén. porque suyo es el reino, Señor. En esta Amén. hora, Padre celestial, vamos a su presencia, Señor, rogándole y pidiéndole, Señor, por este servicio, Señor, por este estudio, Señor. Ayúdalo, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros profesores, Señor Padre bendito celestial, que usted ponga la gracia, la sabiduría en ellos y en nosotros el entendimiento, Padre bendito celestial, para poder entender lo que estamos haciendo, Señor. Ayúdalo, Señor, con estas clases, Señor Padre bendito celestial, como también te pedimos y te rogamos, Señor, por aquellos que están mal de salud, Señor Padre bendito Amén. celestial, a lo mejor están ausentados, Señor Padre mío, pero usted estará con ellos, Señor Padre mío. Le ruego que su Espíritu, Señor, more en ellos, Señor Padre, y le ruego, Señor Padre bendito celestial, que usted vaya a cada lugar que sea donde se le invoque su santo nombre, Señor, que su mano santa esté con cada uno de ellos, Señor. Le ruego, le pido, Señor, en el bendito nombre de su Hijo Jesús, Señor, que todo esto, Señor, que pedimos en esta hora, Señor, sea hecho, Señor, y sea dado, Señor Padre bendito. Le ruego que usted ponga ángeles, arcángeles alrededor de cada hijo suyo, Señor Padre bendito celestial, que usted pueda no solamente ir a donde nuestros hermanos, sino que también pueda llegar a los lugares de los hospitales, Señor, consultorios, Señor Padre Celestial, que usted pueda refugiarlos, Señor, con este tan inmenso que hace, Señor Padre mío, que puedan ser cobijados, sean protegidos, Señor Padre mío, que puedan tener un techo o algo donde poder cobijarse de este manso frío que hace, Señor. Amén. Pero usted, Señor, pondrá, Señor, ese calor, Señor Padre bendito celestial, pondrá a lo mejor algún tecito para poder calentar aquellos cuerpos, aquellas personas, y también sanar aquellas almas que están caídas, Señor Padre bendito celestial. Levántalo, Señor, en esta hora, Señor Padre bendito celestial. Te rogamos que usted sea en cada uno, Señor, morando, Señor Padre bendito celestial. En esta hora nosotros, Padre mío, venguamos, Señor, para que usted pueda crecer, Señor Padre mío. Te ruego, Señor, todo este servicio, todo esto que se me ha pedido, se me ha encomendado, Señor Padre, que usted ponga ese alero, Señor, porque usted es el autor y consumador de nuestras vidas. Le ruego, Padre bendito celestial, en el nombre de su Hijo Jesús, Señor, que usted sea obrando a sanidad, Señor Padre mío, en Amén. esta hora. También a nosotros el entendimiento, la inteligencia, Señor, que pueda poner sabiduría en nuestras mentes, Señor Padre bendito celestial, y que todo lo que hagamos, Señor, en esta hora, sea para su honra y para su gloria, Señor. Ajénalos de toda vanagloria a cada uno de nosotros, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos en esta hora, en esta noche, Señor, te lo pedimos todo, porque Él tiene los méritos, Padre bendito celestial. Se lo pido en el nombre de su Hijo Jesús, Señor, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. El Amén. Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Luis. Bueno, ¿hay algún otro conectado? Sí, buenas tardes a los que se han ido conectando, muchas gracias. Bueno, como decíamos, la homilética y el arte, ¿cierto?, de preparar un buen sermón. Y esto, hermanos, pastores, lo han entendido de tal forma que... La hermana Olga es la hermana que está delicada de salud, estamos leyendo el chat. Hay pastores, hermanos, que han entendido esto a tal nivel que muchos obviamente lo han usado para la honra y gloria de nuestro Dios, pero otros lamentablemente también por tener la buena labia, manejar también la estructura de un sermón, pueden llamar la atención de muchas personas, y estas personas se cautivan por su mensaje, por su oratoria. Y bueno, y basta
no es necesario nombrar a lo mejor algún ejemplo de alguien que haya usado esta arte con beneficio propio y más allá de dejarse utilizar realmente por el Espíritu Santo y que pueda ser de enseñanza para la congregación. Amén. Así que vamos a empezar con esto y como dice nuestro título, homilética, arte y ciencia de predicar. Amén, amén. Me imagino que aquí hay predicadores dentro de este grupo, ¿cierto? ¿Hay hermanos que predican? ¿Sí? Sí. Sí, entonces esto es un curso que nos va a ayudar a todos, ¿ya? Y partimos con la primera parte, que es la lección 1, ¿ya? Bueno, perdón, este es el resumen de la primera parte, que se divide en el tema del sermón, qué tipo de sermones tenemos, subdivisión y búsqueda del material para el sermón, orden del sermón, ¿ya? Entonces, eso corre. ¿Cómo encontrar un buen sermón? ¿Alguien leyó esa parte y de qué forma lo podemos hacer? Como nosotros no vemos toda la pantalla, si alguien levanta la manito, prenda Hable su nomás. micrófono más y habla nomás. ¿Ya? Sí. Ustedes, los que predican en su iglesia, ¿de qué forma ustedes personalmente encuentran un tema para un buen sermón o para preparar su sermón? Cuando el pastor les dice ahí, hermano, le toca predicar el domingo, el jueves, el martes, el miércoles, no sé, el día que tengan culto, ¿de qué forma lo hacemos? Así como personalmente. Ya, pues, ¿hay alguien que tenga su experiencia de cómo encuentran ese sermón apropiado para la congregación? No necesariamente tiene que ser como sale en el libro. ¿Nuestro hermano Daniel prendió su micrófono? Sí. Sí, bueno, básicamente orando, viendo más o menos, analizando qué es lo que se ha estado predicando en los últimos cultos y básicamente pidiéndole dirección al Señor y al Espíritu Santo, ¿cierto? Para que Él pueda dar una palabra que corresponda. Amén. 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 Qué importante es la oración. La oración antes de buscar un sermón, ¿cierto? Y se puede buscar de diferentes formas el tema de nuestro sermón. Ya no necesariamente lo vamos a buscar, hoy no quiero predicar algo feo para la iglesia, tiene que ser algo bonito. No, esa no es la idea. Bueno, también hay que considerar que hay distintos días de celebración, de conmemoración también en nuestra iglesia, y obviamente si es el día, no sé, un ejemplo, si es el día de las cosechas, obviamente a quien le toque exhortar el mensaje ese día va a predicar algo en relación a eso, si es el día de la música, en la adoración y todo eso, El obviamente Día también, del Padre. claro, el día del Padre, el día de la Siempre estamos Semana acostumbrados Santa, a eso. claro, y reflexionar sobre las necesidades del oyente, o sea, reflexionar sobre nuestra iglesia, sobre nuestra congregación, si nosotros vemos que nuestra congregación a lo mejor está pasando por un momento de debilidad espiritual, de poca oración, que están faltando los hermanos, no sé, obviamente tenemos que, como predicadores también tenemos que ver la necesidad de la iglesia, más allá de la necesidad personal, obviamente cuando pensamos en la congregación, porque somos parte también de esta congregación. Tenemos que también ser sabios en ese sentido y dejarnos usar por Dios, y obviamente Dios, si nos lo buscamos mediante oración, Él nos va a dar el sermón necesario para nuestra vida y para la congregación, que somos un cuerpo. Amén, así es. Y en esta parte podríamos estudiar que tenemos que buscar la necesidad de la iglesia, porque se daba el ejemplo de repente que buscábamos la necesidad, no sé, de una persona. ¿Cómo está esta persona, una persona específica en la iglesia? Y preparábamos un sermón para una persona específica, pero esto podía traer malestar para las personas y para la iglesia en general. Entonces se recomienda no hacer eso, hacer una necesidad en general para la iglesia completa. Si yo ¿Ya? tengo algo que hablar personalmente con algún miembro de la congregación, lo hago de forma Privado, privada, personal. ¿ya? Y obviamente también aplicando la misma corrección a lo mejor que con base bíblica y aconsejando también a la persona. Pero no tomar el púlpito también para poder decir un mensaje
Individual. directo a alguien o individualmente y no involucrar a toda la congregación. Esto pasaba mucho antiguamente, Sí, pasaba mucho donde, por ejemplo, un pastor se paraba del púlpito y decía, hermano, tanto usted ha hecho esto, no sé, pasaba mucho. Yo he escuchado hartos casos, no lo vi, pero yo he escuchado hartos casos donde nos cuentan que esto pasaba mucho antiguamente, donde un pastor o un hermano se paraba a enfrentar a otro desde el púlpito. mm, Entonces, el púlpito no es para eso, el púlpito es un lugar donde nosotros tenemos que aprovechar esa instancia para hablar lo que Dios quiere entregar a la iglesia, ¿ya? También podemos encontrar un tema a través de devocionales diarios. Es importante, no solamente nosotros como predicadores o como expositores, instruir solamente a la iglesia y nosotros estar vacíos, ¿cierto? Nosotros tenemos que alimentarnos diariamente y esto ¿qué va a generar? Va a generar que nuestros pensamientos y nuestra mente constantemente estén preparando sermones o tengan temas para poder entregarlos a la iglesia. Otro tema que es importante es que muchos predicadores caemos, porque igual me incluyo, que de pronto pensamos que solamente el mensaje es para la congregación y tratamos de buscar como las falencias también en la congregación y en los hermanos, que es lo peor. Y tratamos como de evitar también de que a nosotros como que no nos llega mucho el mensaje, sino que solamente somos los emisores de este mensaje, pero nosotros también somos parte de ese mensaje, o sea, Dios nos está hablando también primero en nuestras vidas y tenemos que aplicar esa palabra también a que Dios nos está hablando primeramente a nosotros, como decía mi esposa, y luego a la congregación también, ¿ya? Así es, tienen que ser de edificación para nosotros y para la congregación. En los siguientes puntos que vienen, acá podemos ver que la relación con las personas y considerar lo que nos rodea era algo de lo que también estudiábamos en la vida de Jesucristo. Jesucristo entendía muy bien este concepto y por eso sus sermones eran tan certeros en los corazones de las personas, porque él sabía a quién le estaba hablando, podía meditar sobre la naturaleza, cómo ésta se desenvolvía, cómo ésta podía a lo mejor traer alguna enseñanza a su vida y desde ese eh, análisis, desde esa observación que Jesús podía hacer, podía sacar una gran lección de vida, por ejemplo, no sé, desde la higuera, desde, perdón, desde la semilla de mostaza, podemos ver que las relaciones con las personas él podía ver, De los yugos, de los claro, animales. o sea, sabía qué elementos, qué cosas utilizar dependiendo el receptor, en este caso dependiendo de las personas, que si eran granjeros, que si eran a lo mejor pastores de ovejas, le hablaba con algo que tenía relación a lo que ellos iban a entender, ¿ya? Amén. Y creo que para esos puntos también es importantísimo, y todo lo deben anotar, que es tener siempre una libreta a mano. Mm. Todas las personas que preparan sermones o temas, es necesario tener una libreta a mano, porque de una conversación con alguien inconverso o con algún creyente puede salir una frase perfecta que la iglesia necesita y es necesario anotarla. Y la mente es Las frágil. cosas que vamos aprendiendo, por ejemplo, incluso estas cosas de las 40 días, 40 semanas, todas esas cosas, son cosas que nosotros podemos entregar y de esta forma ir nutriendo a la iglesia con conocimiento, ¿ya? Bueno, pidiendo a Dios en oración, que era lo que hablábamos casi al inicio, y importante, muy importante, evitar las repeticiones. Sí. Ya saber de qué hablé, saber cuándo lo hablé, puede ir anotando si tiene mala memoria, tal día prediqué o di un tema de esto. Bueno, y evitar para las repeticiones también en el mismo mensaje, no darnos vueltas en la misma idea y estar ahí y entramparnos un poco de repente y estar ahí repitiendo y entramparnos de repente en lo mismo y estar repitiendo y entramparnos de repente. Ahora esto, sí, son las mayores recomendaciones, evitar las repeticiones, pero yo creo que sobrepasa todas las cosas lo que Dios habla a su vida. Si Dios le dice, vuelva a dar el mensaje, vuélvalo a dar. Pero si no siente que Dios le dijo así, literal, Dios, vuelva a dar el mensaje, trate de evitar las repeticiones, ¿ya? Para el otro lado. Ya.
tenemos el tema, el texto, la formulación y el título. Ya, primero, ¿qué va primero, el tema o el texto? ¿El texto bíblico o va primero el tema? ¿Qué dicen ustedes? Tenemos la respuesta ahí, sí. Ah, ¿verdad? Se elige primero. No hay regla al respecto, no hay una verdad absoluta. Uno puede elegir un tema y de ese tema buscar un texto, o puede elegir un texto y de ese texto desarrollar un tema. Las Claro. dos están bien. Claro, de pronto en estos devocionales diarios, e incluso, no sé, sacando un pan de vida, probablemente alguien puede hacer un sermón desde algo tan pequeñito o como de algo más pequeño, como un texto, una palabra de repente que se nos cruza en la mente y se empieza a desarrollar una idea. Y yo también, a ver, hay que entender que Dios es multiforme, Dios nos habla de múltiples formas, y entre esas hay que entender de que si Él nos pone algo que estamos viendo, como decíamos, una conversación con alguien, una palabra en la cabeza, y esta palabra se empieza a desarrollar, y nuestra mente empieza a formular ideas, téngalo por seguro que Dios algo está tratando de hacer en su vida, algo le está mostrando, ¿ya? No va a bajar un ángel, no piense que va a venir como una unción, de repente vemos como algo todo como un poco tan sacro, pero Dios se puede manifestar desde cosas muy simples hasta cosas eh, que a lo mejor Dios nos quiera mostrar. Disculpen que está nuestro hijo. Ya. Dios nos puede hablar de diferentes formas, ¿ya? Entonces, no hay una regla al respecto, ¿ya? El segundo es el tema. Sermón condensado, la entrega, intensidad y firmeza debe ser limitado o bien definido, claro y expresivo, ¿ya? Siempre es necesario que nosotros tengamos una columna vertebral de lo que estamos hablando, ¿ya? Estamos en el segundo tema, Ah, ya. ¿ya? Y tenemos que tener la suficiente sustentabilidad, Sí. bien, lo dije bien, sustentabilidad de lo que estamos hablando, ¿ya? Y tener la idea, si no la tenemos clara nosotros, no lo vamos a poder transmitir al resto de la congregación. Olvídese de eso, eso no va a pasar. Si el mensaje usted lo entiende a media, el receptor menos lo va a poder definir, ¿ya? Hay que ser claro y expresivo también. ¿Ya? Uno cuando mueve los brazos también, a ver, somos seres que también nosotros demostramos intensidad, demostramos pasividad, y eso también, nuestra acción corporal también va a dictar mucho de nuestro mensaje, ¿ya? Sí. El que si nuestra voz titubea, si estamos como a lo mejor rígido en un lugar, obviamente va a hacer que la persona, el oyente en este caso, no esté tan convencido a lo mejor de lo que usted está recibiendo. Ojo, Dios da las capacidades para eso. A ver, y Dios también nos puede hablar, sí, de alguien que a lo mejor se mueve poco, se expresa a lo mejor porque Dios realmente lo está usando. Pero yo creo que, por ejemplo, el caso de Moisés, cuando Moisés a lo mejor duda de su capacidad de poder expresarse, Dios le dice, tranquilo, no te preocupes de eso. Por último, vamos a colocar otra persona a que hable por ti, ¿ya? Entonces, ahí podemos entender que quizás Dios podía haber hecho que el mismo Moisés haya hablado de mejor forma, a lo mejor, pero incluso a lo mejor eh, eh, puede ponernos a persona al lado para que la idea se desarrolle mejor. Amén. Amén. Entonces, el tema, estamos en el tema, ¿cierto? ¿Sí? Ya, el tema es el esqueleto, como decía mi esposo, ¿ya? Tiene que ser bien definido, claro y expresivo. Tienen que ser esas tres cosas. Al fin y al cabo, si tenemos un sermón sin un tema, es como tirar una flecha sin un blanco, porque no tenemos, el tema es el que nos da como el propósito, el objetivo, es lo que nos ayuda a desarrollar nuestro sermón, ¿ya? El tema es distinto al título, ¿ya? El título es el nombre de fantasía que le vamos a poner y que es muy relevante para un sermón incluso. Muchas veces acostumbramos a no ponerle título a ningún sermón, por ejemplo, ningún título, algún tema,
pero es muy importante, no para nosotros, sino que para la atracción del oyente. Es muy necesario poner un título llamativo, un título que usted diga, ah, oh, qué interesante, me dieron ganas de escucharlo, ¿ya? Uno de los ejemplos es el hijo pródigo, ¿cierto? Podríamos poner como es textual en la Biblia, el hambre del hijo pródigo. Ya, y todos conocemos y tenemos la historia del hijo pródigo súper reconocida, entonces decimos, ah, ya vamos a hablar del hijo pródigo. Pero si le ponemos, como decía el ejemplo, el hambre del alma, y ahí el oyente, ¿por qué es más llamativo? Porque va la autoanalización. Mi alma tiene hambre, ¿cuál es el hambre del alma? Y se empiezan a hacer las preguntas y empieza esto tan llamativo de querer escuchar el sermón, ¿ya? Entonces tenemos desarrollo del tema, ¿ya? El desarrollo del tema es el objetivo del sermón, en una frase. ¿Qué orden tiene que tener este sermón? ¿Cuál es el objetivo? Ya decía el libro que el sermón es como un trompo, ¿ya? La cabeza es más pequeña, ¿cierto? Que es el tema. La introducción del tema, disculpen. Y esto incluso nos lleva hasta el tiempo, o sea, no podemos ocupar la mayor parte del tiempo en la introducción, sino que siempre nuestro mayor énfasis va a estar en el cuerpo, que es el sustento y el desarrollo de nuestro sermón, ¿ya? ¿Ya? Hay muchos mensajes donde uno puede hacer como una, acercar a las personas a un contexto histórico, sobre todo cuando hablamos a lo mejor del Antiguo Testamento, hacerlo entender un poco qué pasaba a lo mejor en la época, no sé, si estamos hablando de la salida del pueblo de Israel, tratar de hacer entender a las personas el contexto social que se vivía, pero después el cuerpo es donde nosotros debiésemos tratar de ocupar la mayor intensidad, el mayor tiempo y el mayor sustento también en el desarrollo de nuestro argumento. ¿Ya? Y de nuestro sermón en sí. Ya. Después de la cabeza, que es la introducción, viene el cuerpo, que es donde se desarrollan los argumentos. Toda la información que yo quiero entregar a la iglesia, ya sea del texto bíblico, de algún tema que yo he desarrollado, eso va en el cuerpo, ¿ya? Después se empieza a enangostar ¿Mm? y seguimos con la conclusión, que es como la parte final del tema. Es cuando empieza a sonar el piano de fondo. Cuando empieza a sonar mucho en muchas predicadores. partes. No, pero la conclusión es como la parte final y es donde yo casi declaro cuál es el objetivo del tema, si quieres aceptar a Cristo en tu corazón o ya es como una parte más profunda también, más emocional igual. Bueno, y también en los mensajes podemos estar hablando de un contexto histórico, de la misma historia bíblica, pero es la conclusión donde nosotros también tenemos que empezar como a relacionarla con nuestra vida, ¿ya? Con nuestra vida, como individuos individuales, como congregación, como familia, no sé, lo que quiera hablar el mensaje, esta historia, este mensaje se relaciona y lo podemos aplicar y echar mano para nuestro diario vivir. Y por último tenemos la punta, que es la intención que el sermón llegue a las personas, o sea, que la punta se quede ahí como en el corazón de las personas y sea importante memorizarla. Siempre es importante, no solamente para el oyente, sino para uno como cristiano, tener memoria de lo que Dios nos habla, ¿cierto? Bueno, se compara la Biblia, la palabra de Dios, con la machaira, que es una espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo, ¿ya? Así viene la palabra de Dios, pues la palabra de Dios no es algo vacío, es algo que trae siempre algo nuevo para nuestras vidas, no vuelve vacía. ¿Ya? Tenemos los Tipos de sermones. Los tipos de sermones, los sermones se catalogan en 3 clases, ¿ya? El primer sermón es el sermón textual,
El sermón que es como más sencillo de preparar. Para muchos predicadores o expositores, este sermón es mucho más sencillo de preparar porque se basa en un texto bíblico literalmente. O sea, y usamos este texto bíblico de diferentes formas, que son las siguientes, ¿cierto? Como punto de partida es uno, que es como la introducción. Digo el texto bíblico, Juan 3:16, por ejemplo, y ese es mi punto de partida, ¿ya? También se usa como punto de socorro, ya que se expone de cualquier otra idea y solo se toma el texto para leerlo. No hay conexión ni entre el sermón y el texto. O sea, voy y digo el sermón, que sea el texto, perdón, hablo, empiezo a irme por las ramas, me voy lejos del texto y de repente cuando ya no sé qué más decir, vuelvo a mi punto de socorro. Porque y vuelvo a decir el texto y parto casi otro sermón tan diferente al que venía hablando, ¿ya? Y también otro uso es como el verdadero fundamento del sermón. Las ideas tienen directa correlación con la cita leída, o sea, me dedico 100% a hablar del texto leído. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que alguien quiera agregar en esta parte? Sí, nuestro hermano Joan está levantando la mano. Es que ahí, por ejemplo, una vez a mí me tocó en los voluntarios predicar, pero no puedo anotar lo que leo y a la hora de predicar no supe qué decir. Y ahí me di cuenta que es necesario escribirlo primero para que uno tenga la idea clara de lo que el Señor de Dios primero a uno. Pero como te dije la primera vez, yo no puedo escribir y, y, y esta fue mi principal falla en el último sermón que me tocó. Gracias. Bueno, gracias hermano Joan, pero pese a que usted no pueda, a ver, no sé si no pueda predicar, no quiero limitar a nadie de esta bendición ni de esto. Bueno, obviamente estamos hablando sobre la homilética y como el arte de la predicación en un púlpito, así como lo estamos entendiendo, como lo estamos estudiando, pero no necesariamente también en la iglesia o es directamente en el púlpito, sino que hasta incluso hasta con nuestra vida, ¿ya? Y yo creo que incluso usted, hermano Iván, predica más que todo con su forma de vida, con su fortaleza, con sus ganas, a lo mejor, con, eh, sí, eh, con su libertad, porque a lo mejor muchas personas que, que pudiesen estar en una situación similar pudiesen limitarse, pero sabes que de verdad tú nos desafías, yo creo que a todos, y no ves limitancia en ti. Y yo creo que eso también habla súper bien de usted, hermano Joan, porque no se pone límites, po.
Es una forma de predicar también. también. Es una forma de predicar y de mostrarnos su fortaleza, la fortaleza que le entrega a Dios en su vida. Yo, por ejemplo, el otro día le decía al Cotelo, no sé, el hermano Joan me alienta, me pone tan feliz cuando me preguntaba cómo lo podía hacer para dar la prueba. Mm. Y lo vamos a hacer de una forma verbal, de una forma distinta, pero Estaba la preocupación. estaba la preocupación. Mm. Y que muchos a lo mejor no, No queremos tirar un palo no, para los no, que lo han para hecho nada. la prueba. Pero muchos no tienen esa preocupación a lo Mm. mejor, o de repente algo tan rápido y todo, pero ver eso en el hermano Joan, yo creo que no solamente es de bendición para nosotros, sino que Mm. para todas las personas que lo rodean, ¿cierto? Y eso, y orar por usted cada día para que Dios ahí añada más conocimiento, que su cabeza, porque yo entiendo que usted no puede escribir, pero puede usted a lo mejor memorizar para que Dios añada más memoria en usted, de conocer, entregue cosas nuevas a su vida. Amén. ¿No, Hermano hermano Daniel, Yo me sumo a lo que dicen ustedes de la fuerza, ¿cierto? Que nos muestra el hermano, ¿cierto? Nos invita a desafiarnos, a romper límites. Pero yo creo que lo que más se ve en el hermano es el amor que él tiene por Dios. Amén. De servir, ¿cierto? De ser un instrumento y que él esté participando. Entonces yo creo que una invitación, ¿cierto? Que nos hace a todos de poder participar y de poder prepararnos. Así que, bueno, hermano Joan, adelante nomás, hermano, amén. y siga adelante nomás, hermano. Amén. Y, Le y mando un Dios, abrazo. y Dios con esto nos quiere hablar también. Nos quiere hablar. Sí. Nos quiere decir, todos podemos, todos Amén. podemos. Todos tenemos nuestras trancas, nuestras limitancias, y ponemos excusas a lo mejor, de repente que estamos cansados, no sé, cualquier situación, pero yo creo que nuestro hermano Joan es un ejemplo para nosotros eh, de responsabilidad, como decía nuestro hermano Daniel, de que lo ama tan intensamente que no, que no ve límites, po. Y eso es lo que Dios quiere también de nosotros, po, que no le pongamos límite a nuestra vida. Así que muchas gracias, hermano Joan, de verdad. Amén. Un ejemplo al hermano, Sí, Amén, todo el sí, de rato, realmente todas un maneras. ejemplo a seguir. todo el rato. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Joan. Amén. Amén. Y bueno, seguimos con los sermones textuales. Ya usamos esto ya lo pasamos, sí. Ahí. Cámbiala. Vamos de ladito a ladito. Ya. En los sermones textuales podemos encontrar diferentes tipos de sermón textual, ya que el primero es el sermón textual ilativo, que es comentario palabra por palabra. O sea, el expositor, el predicador comenta palabra por palabra de algún texto en específico. Ya tenemos que tener en claro que no todos los textos sirven para esto. Ya tenemos que buscar un texto que sea donde tenga la carne suficiente para poder hablar de este texto palabra por palabra, ¿ya? Bueno, en el libro aparecían algunos ejemplos, de hecho, aparecían muchos ejemplos, 13 y 14. ¿ya? 13 y 14. Y, por ejemplo, en Timoteo 1:15, es palabra fiel y digna, debe ser recibida de todo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el texto, ¿ya? Eh, entonces, acá el orador, el hermano o hermana que está diciendo el sermón, como decía mi esposa, va palabra por palabra o frase por frase, y en este caso va palabra fiel, ¿ya? Y acá obviamente el predicador hace un preámbulo y toma unos minutos para definir a qué se refiere con palabra fiel, ¿cierto? Bueno, en el libro dice, expóngase los motivos que tenemos para creer en la fidelidad de la palabra, de la Sagrada Escritura, cómo son sus enseñanzas inigualables, profecías cumplidas, fidelidad y pertinencia de los primeros
propagadores del cristianismo, etcétera. ¿Ya? Entonces está hablando, definiendo solamente lo que es palabra fiel, digna de recibir de todo. Y acá el predicador dice que todos somos dignos de entrar en el reino de Dios, de que todos podemos ser hijos de Dios, y explica obviamente la necesidad del hombre que tiene por salvación, ¿ya? Entonces, va palabra por palabra, luego dice que Cristo Jesús vino al mundo, obviamente ahí el predicador habla sobre el gran sacrificio de Jesús para el mundo, que fue con su sacrificio en la cruz, ¿cierto? El cuarto, para salvar a los pecadores. Su venida habría sido de poco provecho a la humanidad si no hubiese llegado a realizar el objetivo de ella, si se hubiese limitado a ser un maestro y no llegaría a efectuar la salvación de su muerte redentora, de los cuales yo soy el primero. De ahí Pablo, en esta confesión de parte de cada hombre, es indispensable para poder recibir el beneficio inmenso de este glorioso mensaje de indulto. Diga a los oyentes, personalizando ya el asunto, quizás no sea el más grande pecador del mundo, pero el primero, ¿ya? Entonces ahí va parte por parte predicando, y ese era un mensaje que era usado mucho antiguamente. Hoy día hay pocos predicadores que lo hacen así porque gracias a Dios también, muchos hermanos también han estudiado homilética o han visto a lo mejor predicadores. Hoy ya tenemos un acceso mayor también a ver predicaciones por internet, y conscientemente o inconscientemente también vamos quizás tomando modelos también de cómo se hace una predicación. Pero antiguamente no existía YouTube, no existía nada, ni video, sino que solamente aprendíamos desde nuestro pastor, en los estudios bíblicos, las escuelas dominicales que se realizaban en la iglesia, y los hermanos iban desarrollando de a poquitito la idea, y esta era una forma muy sencilla de hacerlo. Amén, amén. Entonces, Pero no por eso es menos eficaz. exacto. Se sigue practicando igual mucho, ¿ya? También tenemos el sermón textual analítico, que es que por cada frase se genera un tema, ¿ya? Y así tenemos un tema para cada frase del texto, ¿ya? Y acá, ¿por qué es analítico? Porque se medita más como en estas frases, más que usar la palabra así como literalmente. De esta forma nosotros de una frase generamos un pensamiento, un tema, y la meditamos y hablamos sobre esto, con la base obviamente del texto, ¿ya? También tenemos el textual analítico invertido, ¿ya? Se invierte o se varía el orden de los temas o frases que se formularon, ¿ya? Esto es para darle un orden, un progreso, que nosotros como seres humanos siempre tenemos como un orden. Ya, primero esto, segundo esto, primero se nace, después es niño, después adolescente, se crece, todo eso. Entonces, se varía el orden de los temas para darle un orden según las necesidades, ¿ya? Tenemos también el sistema o el sermón textual analítico expositivo, que se expone una idea del texto con frases o temas. Ya, este es como el tipo de sermón del que más se hace en la iglesia, ¿ya? También el desarrollo es súper fácil, o sea, no súper fácil, sino que un poco menos complejo que el resto, ya que se toma una idea o un tema, y se desarrolla la idea bajo ese mismo tema. No hay no se sale por la rama, no hay un mayor abanico que solamente la idea central y expositivo de hablar de lo central de un tema determinado. Así es. Se elige entonces un texto largo y se utilizan frases que se relacionen con el texto. Y se puede utilizar más de una o dos frases, se utilizan varias frases que se relacionen con el texto, ¿ya? Y tenemos el textual sintético, que se basa en un solo texto y se usan oraciones relacionadas con él. Ya se usan relaciones y no ocupa casi palabras del texto. Se ocupan como oraciones parecidas e igual y se exponen de otra forma, ¿ya? Se exponen de otra forma. Entonces, ¿alguna duda con los tipos de sermones textuales? Estos son como sermones textuales.
que en el fondo es como todo medio parecido, como que, porque es textual, igual es como un texto, de ahí saco una palabra, hago una oración con esa palabra, o lo leo textual y predico textual, o hago oraciones de cada frase. De esta forma uno puede ir usando los sermones textuales, ¿ya? ¿Alguna duda? Si el que tenga la duda puede Habla prender nomás. el micrófono, ¿no? Porque no tenemos toda La visual la de visual. ustedes. Sí, ya. Sermones temáticos. Ya pasamos entonces a los sermones temáticos, que esta vendría siendo la lección número 3. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, y el texto, o sea, el libro, perdón, hay una parte de esta lección que hace una pregunta. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Y aquí quisiera dejar la palabra de alguien si pudiese, ¿por qué es tan importante predicar el Evangelio? ¿Alguien que quisiera responder? Yo creo que fu- para demostrar el amor que, que el Señor ha tenido para con nosotros. Para demostrar el amor de Dios. Bien, bien, hermano Iván, súper. Sí, sí, ¿Alguien más? ¿Hermano Kevin? sí, perdón que no puedo hablar mucho, pero yo pienso que es importante que toda persona que necesite de Dios, que no haya escuchado sobre el Evangelio, que uno pueda llevar el mensaje para que pueda conocer a Dios y pueda tener salvación. Yo creo que es el fondo, o sea, es algo principal también. Ya. Gracias, hermano Kevin. ¿Alguien vi que, o sea, escuché una voz de una mujer, de una hermana, que quería dar Amén. alguna opinión? Porque así muchos conocimos al Señor por la predicación en la calle, y así nos encierra en la iglesia el Evangelio, porque es un mandato de Dios que dice ir a predicar el Evangelio a toda criatura, es un mandato de Jesús. Mm. Claro, ahí nos vamos a la gran comisión, ¿cierto? Que Jesucristo dejó encomendado esta labor de ir y predicar el Evangelio. Muchas gracias, hermana. Bueno, efectivamente, porque Cristo dejó este mandato de que predicáramos el Evangelio, ¿cierto? Y esto debiese ser una acción de todo cristiano agradecido de las bondades de nuestro Dios. Y el beneficio mayor también es que puede ser a individuos o naciones completas, ¿ya? El predicar el Evangelio. Y es el único medio también para que obtengamos salvación y las personas obtengan salvaciones a través de la predicación, ¿ya? Cuando predicamos el Evangelio. No va a haber otra forma de que le conozcan, ¿ya? Eso. Amén. Amén. Ya, entonces los sermones temáticos se basan en un asunto o tema bíblico sin seguir las líneas de un texto. O sea, no necesariamente tengo que, como el otro que era textual, ahora es como temático. Textual de texto, temático de tema, ¿ya? Entonces es como que tengo el versículo bíblico, que siempre es importante porque es la carnecita, ¿cierto? Tengo el versículo bíblico, el texto bíblico, pero hago un tema en base a, por ejemplo, tengo un texto bíblico que habla acerca del amor y yo hago un tema del amor y digo qué es el amor, para qué es el amor, ya. Hablo de las distintas clases de amor. Distintas Voy clases de desarrollando toda amor, la idea. sí, de todas maneras. Entonces tenemos primero el temático doctrinal, ya que es el que estamos hablando, toma una idea o doctrina bíblica y la sintetiza con el apoyo de diversos textos. O sea, yo quiero hablar del amor. Entonces, hago diferentes frases, hago un estudio, hago un esqueleto con diferentes cosas del amor, qué tipo de amor hay, no sé, para qué es el amor, de dónde proviene el Ejemplos de amor, amor en la Biblia. ejemplos de amor en la Biblia y todo eso
lo voy Relacionando. relacionando con diferentes textos. Mm. No necesariamente voy a ocupar un solo texto en estos sermones, sino que puedo ocupar distintos textos, ¿ya? Bueno, acá cuando dice doctrinal igual hay que tener la importancia de que dice doctrinal. Y cuando hablamos de doctrina es porque lo hacemos con el apoyo de diversos textos. O sea, no podemos hacer doctrina de un solo versículo bíblico, ¿ya? Sino que tenemos que tener el apoyo de otro sustento, de otros textos bíblicos que hablen de lo mismo o relacionados de lo que estamos hablando. No sé, por ejemplo, siempre han habido controversia y para muchos siempre van a tener más de algún texto bíblico que hable por qué se bautiza por agua, por inmersión, por aspersión, la salvación se pierde, no se pierde, y todos tienen a lo mejor una base bíblica y un sustento bíblico, y por eso hacen doctrina. Ojo, Jesús nunca hizo doctrina, ¿ya? La doctrina vino después del mensaje de Jesucristo, que fue una cuestión igual como superhumana también, de lo que se hizo doctrina, pero Jesús jamás hizo doctrina como la conocemos hoy en día también, ¿ya? Así es. Ya, importante también que nuestro sermón tiene que tener un solo objetivo, un solo propósito, ¿ya? No podemos dar un sermón y matar varios pájaros de un tiro. Con este sermón voy a llegar a todos los hermanos con este problema. No, tiene que tener un objetivo principal, ¿ya? Y tenemos que cumplir ese propósito a través de nuestro sermón, ¿ya? Y también tenemos el sermón temático textual. Ya los sermones temáticos que se ayudan con otros textos de la Biblia, pero siguiendo un desarrollo muy similar al sermón textual. Similar, ¿Ya? dice ahí. Sí, Similar. ¿Ya? O sea, se combinan el sermón temático y el sermón textual. Aquí hay como una combinación. Lo puedo seguir de forma textual, pero también lo hago de una forma temática. O sea, yo puedo tomar un texto y de ese texto sacar distintas divisiones o subdivisiones, ¿ya? Y cada una puede ser fundada o auxiliada por un texto bíblico también. ¿Vale? Algo quiera comentar o hablar de la iglesia de la mayoría de los predicadores, o cuál es el mayor ejemplo que en su iglesia los predicadores ocupan, qué tipo de sermón ocupan, o ustedes mismos con cuál se identifican más. Pueden ser textuales o temáticos, de hacer un tema. Por ejemplo, ahora, también en el temático textual yo pesco el tema, que sea el texto, lo subdivido y de cada uno doy un tema, ¿cierto? Es importante que no sea muy largo. Si va a poner versículos bíblicos en cada tema, tienen que ser un versículo, 2 máximo, porque si no lo hacemos muy largo, muy engorroso y difícil de memorizar. Claro. ¿Alguien que quiera comentar cuál es como el sermón más ocupado en su iglesia o que más ocupa ustedes? ¿No? ¿Nadie quiere responder? Ya, seguimos entonces. Ya. Ya, entonces tenemos los tipos de sermones, ¿ya? Tenemos el sermón expositivo, ¿ya? Se basa en la exposición de un texto largo, historia o parábola bíblica. Esos son los expositivos, ¿ya? Hay 3 tipos que son los del método narrativo, método analítico y método sintético, ¿ya? Bueno, los padres antiguos a este sermón expositivo específicamente le llamaban homilias, y de ahí viene la palabra homilética, que es el estudio del sermón, la ciencia del sermón. Ya se basan en un capítulo completo de la Biblia o en una parábola o en una historia completa de la Biblia
estos sermones expositivos, pero también es importante recalcar que no necesariamente nosotros nos tenemos que basar, por ejemplo, si yo voy a hablar, no sé, de Éxodo 4, de todo Éxodo 4, sino que yo le tengo que dar el inicio y el fin. ¿Por qué? Porque si sigo avanzando, puede ser que haya otro objetivo, otro propósito en los otros versículos, ¿ya? Otros temas a desarrollar. Entonces la idea es que nosotros tengamos un tema a desarrollar y ese sea el único tema que desarrollemos en nuestro sermón. Claro, por ejemplo, podríamos hablar sobre los muros, las murallas derribadas de Jericó, y a lo mejor leer un solo capítulo o algo muy cortito y no leer la historia completa, pero acá, como es narrativo, nosotros tenemos que tratar de explicar el contexto completo de por qué se derribaron, cuánto se demoraron, qué personas participaron y todo eso. Y obviamente puntualizar después, como en la parte en la conclusión, en la conclusión, cómo lo podemos llevar a nuestra vida diaria, eso. Pero cuando es narrativo tenemos que tratar de explicar toda la historia, también hacer entender al oyente o tratar de que éste pueda entender el contexto completo de la historia, no solamente un pedacito. Pese a que yo pueda Sí. leer un pedacito, un trozo de la Biblia, porque si me pongo a leer la historia completa, quizá hay historias que son largas, entonces no es conveniente decir toda la historia o contar toda la historia, sino que yo la voy a tratar de explicar y hacer una síntesis y después ir al centro, a lo medular, con lo que Dios nos quiere enseñar a través de esa historia. Toda la historia algo nos quieren enseñar. Exacto. No ocurren Entonces, porque sí nomás. lo que nosotros tenemos que hacer para los textos narrativos, leer la parábola, leer la historia de la que queremos hablar y identificar, lo primero es identificar al tiro cuál es la aplicación práctica que nosotros le podemos dar a nuestra vida esta parábola, esta historia, y anotarla. Claro. Usted anótela. Y después empiece a hacerle preguntas. ¿Qué enseñanza me va a dejar esta parábola? ¿Qué significa? Busque también palabras claves dentro de la parábola. Si no entiende el significado, busque el significado, porque es muy importante los significados dentro de la Biblia, de la palabra. Si usted no entiende una palabra, busque el significado, sí o sí. ¿Por qué? Porque va a entender el texto de una manera distinta sabiendo lo que dice, ¿ya? Y anotar entonces lo más importante, las palabras más relevantes que usted lea dentro de este texto, y desarrollarla, hacer preguntas, ¿por qué Jesús habló de esto? ¿En qué contexto lo hizo? ¿Ya? ¿Y cómo le va a servir esto a la iglesia? Haga esas preguntas al momento de preparar su sermón narrativo, ¿ya? Y también es importante siempre finalizar con con la aplicación espiritual o la aplicación práctica que nos va a dejar el texto narrativo en la iglesia. De ¿Ya? hecho, yo respondiendo a la pregunta que hice anteriormente, disculpen que están buscando. Este es uno para mí por lo menos, los sermones yo lo trato de hacer de esta forma, de la forma narrativa. Y pasando al siguiente, que el método analítico se analiza versículo por versículo, yo echando memoria de cuando pequeño en mi iglesia local en el norte de Novalle, este era como el método que más, que la mayoría de los hermanos utilizaban, eh, que era el método analítico. Siempre tenía un hilo conductor cuando iba pasando de versículo a versículo, sí. Pero si hago memoria, la mayoría de los hermanos, que a lo mejor eran mensajes muy sencillos, pero Dios en medio de eso también, en medio de esa sencillez, se manifestaba de igual modo, era el que más ocupaba, ¿ya? Porque era una forma igual sencilla de hacer un mensaje, ¿ya? No sé si alguien tenga recuerdo o use este método que es versículo a versículo. O vuelvo a hacer la pregunta, Ya, ¿con ahora cuál sí. se identifica usted cuando predica y por qué prefiere tomar ese tipo de sermón? ¿Alguien si nos pudiera responder?
Yo podría acotar algo que me he fijado que, bueno, a veces yo ocupo el método sintético, que es como, dice ahí, agruparlos bajo un tema. ¿Ya? Y me he dado cuenta que varios, en estos años, sí, últimamente se usa eso, Pero como usted decía, profesor, que el método analítico versículo a versículo, sí, era muy usado antes, muy usado, muy usado. Pero me he dado cuenta que el sintético lo he visto harto. Y yo también, bueno, ahora me doy cuenta que también no ocupo eso, porque uno como que quiere, em, dentro del sermón, va a dar hartos temas, Mm. o sea, agruparlos en temas. Entonces, ahí como que eso yo haría énfasis en eso, que como que lo que más he visto es el método sintético actualmente. Eso. Bueno, acá nuestra hermana Angélica, Angélica, y claro, ella se identifica. identifica con el método sintético y que claro, es cuando hay una historia que es demasiado larga y tiene a lo mejor muchos conceptos que uno pueda sacar provecho de todos lados y hablar de varias cosas, hay que tratar de agrupar la idea y ordenarla un poco para, a ver, para que el sermón sea lo más directo posible y que esas ideas también las personas las puedan recepcionar de la mejor forma. ¿Ya? Exacto. Siempre tenemos que pensar en el oyente, siempre tenemos que pensar en quién nos está escuchando. Sí, que sea ordenado igual el tema. Y lo otro que se puede, estamos hablando del método sintético, Sí. sí. Lo otro que se puede hacer en el método sintético, que no necesariamente tengo que ocupar todo el texto completo. Por ejemplo, puedo usar, no sé, vamos a leer Primera de Juan 3 y voy a usar los versículos 2, 4, 6, 8. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el tema que yo estoy entregando. No necesariamente tengo que ocupar todos los versículos, ¿ya? Igual que quería dar un dato del método, no un dato, sí, en el Método método analítico. analítico que se analiza versículo por versículo, igual cuando nosotros exponemos en el método analítico, la idea no es que pasemos del versículo, lo digo lo que significa, ya, al otro versículo. No hay que ser tan frío en ese sentido, sino que siempre hay que buscar la relación entre ambos versículos. ¿Ya? Entonces, pasa esto en este versículo, a diferencia del siguiente versículo que viene, o igual que el versículo que viene, que dice tanto, tanto, siempre se busca como La alinear correlación. o la correlación entre los dos versículos, ¿ya? Mm. Ese es como un dato que quería entregarle. Y en el método sintético muy bien lo que hemos dicho. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta de estos sermones expositivos? Bueno, mi hermana Angélica igual decía lo mismo, que yo les decía a los estudiantes que yo siempre cuando chico, una de las formas de sermones que más escuchaba era el método analítico, que los hermanos iban capítulo por capítulo, Versículo por versículo. versículo por versículo, perdón. Así Ya. es. Ya, en el método sintético también podemos dar un enfoque más profundo del pasaje, más entendible si ocupamos no todos los versículos, sino que algunos versículos que tengan relación con el tema, podemos dar una forma más entendible para el oyente, ¿ya? Y así no generar confusión, y sabe que esto genera que el oyente se memorice mejor la palabra o se memorice mejor el objetivo que nosotros queremos lograr también, porque eso también es importante, ya que ellos puedan entender, porque de la forma que entendemos podemos llevarla por obra. ¿Sí? Ya, las subdivisiones y las divisiones y todo eso, ¿cierto? Ya, las divisiones, si son ampliadas, se aconseja que sean concisas, no con mucho escrito para no cansar al oyente. ¿Alguien habló por el chat? Ah, ya, perdón. Ah, ya, nuestra hermana Noemí dice que depende la palabra, he ocupado el analítico. Sí, esto igual es importante, haciendo como una detención ahí. eh, no necesariamente todos los mensajes van a ser de determinada forma, Sí. porque si le estamos hablando a niños, también hay que considerar esto, también depende el oyente también,
y eso va a depender de qué opción nosotros podamos ocupar también para que nos entienda el oyente de la mejor manera. De todas maneras, porque a los niños uno no le puede hablar de un sermón textual, Claro. porque no van a entender. O si lo habla, uno tiene que explicarlo muy bien, y la idea es que sea así con alto movimiento y todo eso, y así sería un sermón narrativo, podría ser, una cosa así, ¿cierto? Y un consejo también, de pronto también creemos que cuando hablamos de homilética hablamos solamente como de pararnos en el púlpito y predicar. Nosotros tenemos que estar llamados a predicar a toda criatura, ¿ya? Y cuando leemos ese capítulo de la Biblia, cuando hablamos de criatura se refiere a recién nacido, o sea, la palabra criatura viene de bebé, viene de alguien que está ahí como creciendo. Entonces incluso hasta de pronto acá hay hermanos que son más adultos, y quizás haga un prejuicio de esto, y me perdonen si estoy equivocado. Quizás hay algunos que dicen, no, es que yo a mi edad quizás ya no le puedo hablar a los niños, a los jóvenes. No, tiene que abrir su entendimiento, a abrir su homilética en este sentido, y poder llegar a cualquier persona, ¿ya? Desde que sea un niño, un adolescente, un joven adulto, un anciano, a todos tenemos que ser capaces de ser atractivos cuando queremos hablar del Evangelio. Amén. Amén, ya. Entonces, y acá tenemos las subdivisiones y búsqueda del material. Las divisiones, parece que lo leí, si son ampliadas, se aconseja que sean concisas, no con mucho escrito para no cansar al oyente. O sea, tenemos el texto, por ejemplo, central, y lo dividimos en dos partes, ¿ya? Y de estas dos partes, esa es la división. O tenemos una frase, y esta frase la dividimos en dos partes. De hecho, ¿tenía algún texto cualquiera? El que leíste recién, por ejemplo, Lo que ganamos por la fe en Cristo. Cualquier texto, dime un texto, que me vienen lagunas mentales. ¿Qué? Ya, vaya. El poder de la oración. Pero un versículo no más quiero. Habría que buscar uno. Ya. Los salmos son fáciles. Por ejemplo, el Salmo 146:2 dice: alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a Dios mientras viva. Eso lo podemos subdividir. ¿Qué piensa usted? Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. ¿Algún hermano que me diga si podemos subdividir esto? Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a Dios mientras viva. Sí, lo podemos subdividir, ¿ya? La primera parte podría ser alabaré a Jehová en mi vida, lo vamos a subdividir de forma súper textual, ¿cierto? Alabaré a Jehová en mi vida, y la segunda parte, cantaré salmos a mi Dios mientras viva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dividimos el texto en dos, hicimos dos divisiones, y de estas divisiones, alabaré a Jehová en mi vida. De ahí también podemos hacer subdivisiones, ¿ya? Y de las subdivisiones tenemos que buscar las palabras clave. Por ejemplo, alabaré Jehová y vida. Podrían ser palabras clave, ¿cierto? Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Aquí también podemos hacer una subdivisión, ¿cierto? Cantaré salmos puede ser una, mientras viva puede ser otra, cantaré salmos a Dios mientras viva, ¿ya? De esta forma nosotros vamos aplicando la homilética con cualquier texto bíblico. Lo podemos hacer divisiones y subdivisiones. ¿Para qué? Para que el oyente pueda entender el texto, ¿ya? Y memorizarlo. Qué importante es poder memorizar los textos y sus propósitos y el objetivo que quiere lograr, ¿ya? Ahora, dice, búsqueda del material. La forma más sencilla y aconsejable para buscar el material es el bombardeo de preguntas prácticas. Y, por ejemplo,
me salió a mí este texto nomás, que ya lo subdividimos. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaremos salmos a Dios. Lo dividimos primero en 2 y después cada una lo subdividimos. Ahora, yo puedo bombardear este mismo texto y decir, ¿por qué voy a alabar a Jehová? Por ejemplo, hacer la pregunta. Puedo hacer la pregunta, ¿qué es alabar? ¿Quién es Jehová? Durante toda mi vida tengo que alabar a Jehová y comenzar a preparar nuestro sermón y que se va a llamar la mejor alabanza. La mejor alabanza para Dios. ¿Ya? Mi vida, mi mejor alabanza puede ser el título, ¿ya? Y también preguntarnos, ¿cantaré salmos a mi Dios mientras viva? ¿Qué son los salmos? ¿Puedo cantar salmos yo? ¿Puedo realizar un salmo? Y así, muchas preguntas. Esa es la mejor forma de comenzar una búsqueda de material. Hacer preguntas, muchas preguntas acerca de algún texto, ¿ya? Se pregunta sobre el texto en general, se pregunta sobre respecto a las palabras del texto, que es lo que hicimos nosotros. ¿Qué significa, por ejemplo, salmos? ¿Qué significa alabar? Con respecto a la frase, cantaré salmo a Dios mientras viva. Entonces yo puedo hacer preguntas con respecto a la frase. ¿Cómo puedo cantar salmos mientras vivo? Por ejemplo, son diferentes preguntas que uno tiene que ir haciendo con respecto a nuestra vida personal. Yo canto salmos a Jehová, alabo mientras vivo a Jehová. Mi diario vivir es una alabanza a Jehová, ¿ya? Y también con respecto a los oyentes. ¿Qué necesitan saber los oyentes acerca del texto que nosotros encontramos? ¿Qué necesitan para su vida espiritual? Los oyentes escuchar de, no sé, ¿cuáles son los beneficios de cantar salmos a Jehová, por ejemplo? Eso es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer con respecto a los oyentes, que nos podemos hacer en cualquier sermón. ¿Alguna duda sobre la búsqueda y la subdivisión o división del material? ¿Alguna pregunta que alguien tenga? ¿O a alguien se le viene un texto a la cabeza que quisiera ver si se puede subdividir? Si no, seguimos avanzando. Yo creo que está súper claro el ejemplo que está dando, hermana. Amén. Amén. Y también, bueno, hay, también un texto sin un contexto es solo un pretexto. ¿Ya? Exacto. Hay que buscar también el contexto del texto para no desviarse lo que es cierto, lo que el escritor a lo que quiere llegar en la Biblia. Amén, así es. Muchas gracias, hermano Daniel, porque había pensado en el contexto y se me había olvidado mencionarlo, sí. También siempre preguntar acerca del contexto en el que se desarrolla el texto. Por ejemplo, acá podemos ver alabanza por la justicia de Dios y el contexto ya es David como rey, ¿cierto? Y que tuvo victoria sobre, seguramente esto tiene que haber sido la victoria sobre alguna guerra que haya tenido, todo eso. Bueno, como lo hice al azar, no veo en qué parte está pero ya es casi el Salmo 146, eso quiere decir que los mejores días que tuvo David, ¿cierto? Avanzamos. Uy, no puedo avanzar. Ahí sí. Ya, el orden del sermón. Esta parte es muy, muy importante porque el orden es muy importante, ¿eh? En general, en toda la vida, el orden es muy importante y vemos que servimos a un Dios ordenado. No podemos decir que servimos a un Dios del desorden porque no es así. Nuestro Dios es el Dios del orden, del orden y todo tiene un orden. Todo tiene un orden, una regla y los sermones, aunque no solamente es pararse frente a los demás y hablar, no, idealmente tiene un orden y tiene unas reglas, ¿ya? Ya, el orden es la base
y es el secreto importante de los sermones. O sea, si usted necesita saber qué secreto tiene usted para hacer un sermón, tiene que ser el orden. Ese es nuestro secreto. ¿Ya? Ya, entonces aquí tenemos algunos, ¿cómo se puede decir? Unos datos de orden, no sé, unos tips del orden, ya, que se ocupan en los sermones. Y también nosotros lo hemos ocupado o humanizado, no sé, lo tenemos como impregnado en nuestra vida, ¿ya? Por ejemplo, lo general procede a lo particular. Siempre se parte como de mayor a menor. Y eso yo siento que también en la vida diaria, nosotros cuando hablamos normalmente partimos de mayor a menor. ¿Ya? Claro, es cuando uno quiere, por ejemplo, retar o llamarle la atención a un hijo, uno le hace un rodeo primero hasta que después ya va al grano. Sí. O en el colegio, por ejemplo, También, pues en las clases. no es específico, sino que primero la llamada de atención es como general y después va disminuyendo, ¿cierto? Por ejemplo, sería en un verbo, el del pecado. No sé, en general todos pecamos, ¿cierto? Después tú pecas. Claro. Y yo también peco. ¿Y en qué pecamos? ¿Ya? ¿Cómo solucionamos ese pecado? Exacto. Ya, cuando hablamos de la relación entre lo ausente y lo ausente precede a lo presente. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos, no sé, cuando hablábamos de Jesús y en el tiempo de los fariseos, hablamos de los fariseos y lo comparamos con el hombre en la vida actual o los religiosos actualmente, siempre el orden va a ser primero hablar de los fariseos y después hablar de los religiosos. O sea, lo ausente, que son los fariseos que ya no están en la tierra, por supuesto, a el hombre en la vida actual, el religioso, que es con lo que convivimos diariamente hoy día, ¿ya? También tenemos que considerar el tiempo. Primero se habla del pasado, después se habla del presente y después del futuro. A ver. Uy, que leí tarde un mensaje, parece, de la Jessie que puso no. Pero no sé si estará la Jessie, que parece que leí tarde el mensaje y eso. Seguro que era una respuesta de algo. ¿Ya? Entonces, en el tiempo lo primero tiene que ser el pasado, después el presente y el futuro. Y esto lo podemos ver plasmado en la Biblia también, cuando dice que Jesucristo es el mismo por los siglos, hoy y ayer. O sea, en el pasado, en el presente y en el futuro. Esa es como una consideración a tomar cuando hablamos de tiempo. En el orden lógico de causa, manifestación y resultado. Ya, este es un orden lógico que lo vivimos diariamente, ¿cierto? Que tenemos un tema, por ejemplo, una manifestación, ¿por qué se provoca? Primero tenemos que mostrar la causa del por qué se provoca la manifestación y la consecuencia que va a tener, que va a ser el resultado, ¿ya? Ese es como el orden lógico de la causa, manifestación y resultado, ¿ya? Y siempre en el último lugar, el punto que lleva la decisión más importante que desea producir con el sermón. Por ejemplo, hacer un llamado. O sea, eso es el orden, pero en último lugar, este es un consejo, que cuando, no sé, usted va a hacer un llamado y ese va a ser la culminación de su sermón, eso tiene que ir en último lugar. Sería ilógico que partiera un sermón haciendo un llamado o que diera la introducción, hiciera el llamado al tiro y después entregara el cuerpo del sermón. No sirve así. Siempre cuando uno quiere la gente provocar una decisión importante, y bueno, pasar adelante es una decisión importante para las personas, o cualquier otro tipo de decisión, por ejemplo, de reconciliación, puede ser de compromiso, de reconocer sus pecados, cosas así. Eso siempre va al último del sermón. Eso, lo que uno quiere provocar en las personas, es lo que va a la culminación del sermón. Estas son algunas consideraciones y algunas, entre comillas, reglas
que los expositores que hacen la homilética nos Recomiendo. proporcionan o nos recomiendan. ¿Ya? Uy, no sé por qué siempre se queda pegado. Bueno, yo quiero pedir las disculpas que nuestros hijos están ahí un poco inquietos y son pequeños, entonces no tenemos con quién dejarlo o que alguien nos los vea en este horario, así que por eso andan por ahí. Ustedes no los ven, pero vienen para acá. Entonces por eso tengo que salir un poco a contenerlos. Ya. Amén. Ya, entonces, bueno, ahí leí tu respuesta, Jessie, que no había duda. Ya, ahora otra vez pregunta, ¿alguna duda? Porque hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Ya. Bueno, esos fueron los consejos para un buen sermón. Nosotros podemos agregarle algo más. Así siempre, yo creo que un buen consejo para un buen sermón es sentir la autoridad de Dios. Ujú. Yo siempre he entendido eso, que cuando usted se para a hablar, a predicar, tiene que ser con autoridad. Entonces, y es lo que más o menos decías tú al principio, que cuando uno se para titubeando a lo mejor, o se para con las dudas, ¿será o no será? No, tiene que ser siempre con autoridad, pero yo también lo que me ha tocado predicar varias veces, también creo que uno siempre tiene que darle la gloria a Dios. En cualquier sermón, siempre nuestro deber frente a los demás es glorificar a Dios, no que, yo di un buen sermón, gloria a mí, no. Eso no va, yo creo que cuando Dios más se glorifica es cuando nosotros lo exaltamos a Él, po. Y agachamos nosotros, nos bajamos, somos humildes, agachamos el moño, y que el único glorificado y que merece toda gloria y toda honra es Dios. Otra cosa que es importante, yo creo que todos tenemos como algún exponente que nos gusta cómo predica, ya sea su pastor local, algún hermano de su iglesia, de otra congregación. Hermano Salvador, A lo mejor se le prendió. Parece que se le me parece que prendió. se le prendió el micrófono. Hermano Salvador, ¿algo que decir o no? ¿O se le prendió el micrófono? Se prendió el micrófono, mi amor. Ah, ya, Ay. no se preocupe. ¿Pero algo que agregar? ¿No? Ay. Bueno, Voy manejando, quiero llegar a la casa para prender el computador porque lo estaba viendo del celular. ya. Pero llegando Ya, a la pero- casa pero que- prendo el computador y para meterme a la clase ya. Pero Pero qué No se bueno que, preocupe, estamos por terminar Sí. igual, hermano Salvador, así que... pero qué bueno que incluso eso no es una excusa ni nada, sino que ahí en el trayecto igual va en la clase. Bueno, como les decía, quizás muchos de nosotros tenemos algún exponente, alguien que nos gusta mucho su forma de predicar, ya sea local, hasta internacionalmente, no sé. Pero también sí podemos rescatar cosas de aquellas personas, pero no copiar la forma de ellos también, po. Yo creo que original. nosotros tenemos que ser originales en ese sentido y dejarnos usar como Dios nos quiere usar a nosotros, porque nosotros tenemos una identidad, somos diferentes, su iglesia es diferente, el contexto es diferente, entonces déjese mover por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea quien hable a través de nosotros. Y que no sea nuestra propia sabiduría, sino que sea la sabiduría que hemos adquirido por Dios, por Amén. Dios también. Amén. Y nunca olvidar también que el que nos dota de las capacidades es Dios. Amén. Entonces, de repente, a veces lo decimos, pero no lo creemos. Pero siempre pensar que quien nos dota de las capacidades, si usted tiene nervios de pararse adelante o de hablarle a alguien de Cristo, no se preocupe porque estamos hablando de Cristo, estamos expandiendo el reino de Dios, que es nuestro llamado. Entonces, no dude de sus capacidades porque ¿quién lo capacita? Y a lo mejor se va a subir y va a recibir las capacidades ahí mismo. Es Dios. Dios se encarga de eso. Así que, no sé, vamos... ¿Alguien quisiera agregar algo para estar terminando? Sí, voy a... Ay, quiero dejar de transmitir. De grabar. Ahí, esto. No, arriba, este. No de grabar, de compartir. de compartir pantalla. Pero no. Uy,
¿Alguien quisiera decir algo? ¿No? Yo quisiera decir que igual está difícil, porque no es tan fácil. Pero, mi hermana, la otra semana vamos a atacar la prueba directamente, ¿ya? Vamos a avanzar lo más rápido que podamos en el libro para terminarlo y de ahí vamos a tener la prueba nosotros. Vamos a leer las preguntas y las vamos a ir tratando de darle respuesta ahí entre todos, ¿ya? Esa es la idea. Sí, no es tan difícil, no se compliquen, no piensen que esto es algo tan complejo. No lo quiero mirar en menos, tampoco, que no se malinterprete. Pero la idea es que entre todos nos tratemos de ayudar también. Si alguien pudiera compartir también en los dos grupos de WhatsApp que hay, porque hay uno de la quinta región y otro de la metropolitana, compartir alguna idea también, hágalo igual, pues la idea es que también seamos solidarios en eso, también, ¿ya? Y entre todos nos tratemos de ayudar también. Igual, ¿alguna duda? ¿Alguna acotación que tengan? No sé si habrá que apretar ahí o stop share. Stop share. Una pregunta. El Joan. El libro que me voy a estudiar ahora, ¿lo van a mandar también a WhatsApp? El libro que leímos, la vida de Jesucristo, ¿Mm? yo no leía en el celular. Ustedes mandaron un link que yo apretaba y iba directo al libro. Mi pregunta, con este libro que empezamos ahora, no voy a poder leer en el celular. Ya. Pero, sí, pero hermano Joan, cuando de prueba se trate, nosotros nos comunicamos directamente, así que no se preocupe, ¿ya? No, que no sea una angustia la prueba, ni el leer el libro y eso. A lo que voy yo, que el libro que leímos, yo lo tenía en el celular ¿Ya lo tenía en el celu? y ahí lo leía. Ya. Y me pregunta, el libro que empezamos ahora está ¿No lo mandamos? en este El libro en PDF. libro. M- m- También lo mandamos, hermano Joan, el libro en PDF para que lo pueda leer en el celu. El libro de homilética también está en el grupo. Porque es más fácil para mí leerlo en el celular que leer el libro. Sí, Mm, no hay problema. Se lo puedo ir mandando Personalmente. personalmente también Sí, para que no se le pierda con los comentarios. y claro. eso. Se lo volvemos a enviar, hermano Joan, si es que no, si se le perdió por ahí o no lo tiene. Ya, así que no se preocupe. Que Dios le bendiga. Gracias. Ya. ¿Alguien más ahora para estar terminando? ¿Quisiera decir, acotar, decir algo para estar finalizando? Yo también. Disculpe de nuevo. No se preocupe. No, que también que el libro, el anterior de la vida de Jesús, bueno, con la prueba ahí pude profundizar más el libro y súper bueno, de verdad que me bendijo mucho, todos los datos que encontré ahí. Así que, y por supuesto las clases, porque ahí uno iba recordando, esto dijeron los profesores, aquí estaba esto. Entonces es diferente cuando uno lo lee antes, después lo disertan los profesores y después lo vuelve a leer porque estaba la prueba. Me gustó mucho, así que, y también
la clase de hoy día también. Así que muchas gracias. Eso. No, gracias a ustedes. Si Gracias. aquí nosotros no estamos descubriendo la rueda, ni la pólvora, ni nada, ¿ya? Acá hay, yo insisto, acá de ustedes también hay mucha sabiduría, así que por eso también participe también de las clases, porque usted también tiene mucho que entregar también, ¿ya? Sí, de todas maneras, nosotros se nos pasan un montón de cosas, Sí, se nos pero pasan cosas, sí, es todo como muy acotado también y algo se nos puede pasar y si usted está ahí, dígalo nomás, sí. ¿ya? Bueno, vamos a estar orando para finalizar y estar agradeciendo a Dios por este hermoso momento, amén. Y a lo último, a los que faltan las pruebas, aún las estamos recibiendo, Sí, ya para sí, que envíen las pruebas. sí, para que le envíen igual, ¿ya? Te damos gracias, amantísimo Dios, porque tú has estado con nosotros. Te agradecemos por nuestros hermanos y hermanas, Señor, que se han podido conectar. Bendiga de igual forma a los que no lo han podido hacer. Tú sabes los distintos motivos, los que están delicados de salud, Padre Celestial. Tú entrega la sanidad oportuna, Padre. Amén. Danos sabiduría, danos entendimiento para cada día nutrirnos más de lo que tú quieres para nuestra vida, para así Amén, ser sí. canales de bendición en nuestras congregaciones, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, donde nos desenvolvamos en el día a día, Padre Celestial. Amén. Porque hablar de homilética y hablar de ti no solamente desde un púlpito, sino que debiese ser 24/7 en cualquier lugar donde nosotros nos pudiésemos encontrar. Ayúdanos a hablar con sabiduría, con autoridad, Padre Celestial, a quien lo necesite, y sobre todo a las personas que en este tiempo de tanta violencia, de tanta maldad, de tanta angustia, necesitan de ti, Padre. Amén. Cércanos, Padre Celestial, tú muéstranos, danos visión, danos tus palabras, Padre Celestial, y que no sea nuestra voz hablando a través de nosotros, sino que seas tú, Padre Celestial, que Amén. tu Espíritu Santo nos acompañe día a día y en cada momento. Te agradecemos, Padre Celestial, danos un sueño reparador hoy día y que todo lo que podamos, lo que pudimos aprender hoy, lo podamos poner en práctica. Te Amén. agradecemos, Gracias, te damos gracias, Padre Celestial, y te honramos, Padre Celestial, Amén. porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Te agradecemos en el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo y tu Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, la honra y la gloria sea por Dios. Muchas gracias por conectarse. Chao, que Dios les Que Dios bendiga. les bendiga. Chiquillos, Chao, cuídense chao. todos. Chao, Kevin. Kevin. Chao, hermana. Gracias. Flores. Chao, Chao, hermano hermano Daniel. Chao, hermana Cotero. Angélica. Chao, hermano Dios le Chao, bendiga. Chao, un Dani. abrazo. Chao, Chao, Tavi. Daniel. Chao, Chao, Tavi. hermano Dios le Seba. bendiga. Chao, Felipe. Chao. Chao, 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 hermano muchas Joan. gracias. Salvador. Hermano Luis. Dios le bendiga. Joan, un Hermano abrazo. Felipe está con la hermana Eli y el hermano Vicente para anotarlo. No, estoy yo solo. Ah, Oh. Ya, amigo mío, un abrazo. Chao a todos, Chao, que Dios que les Dios les bendiga. bendiga. Buenas noches, que Chao. descansen. Chao, chao. Chao. Chao, Chao, hermano Joan. Joan. Cuídate. Nos vemos. Ay.